Bienvenidos a la sesión de Ludágora de este mes. El título que propusimos es Ludopatía y conductas abusivas en los videojuegos. A mí me gustaría como hacer esta especie de disclaimer. No vamos a hacer un diagnóstico, no es una aproximación médica, sino más bien es una aproximación crítica y un poco desde la teoría crítica y la filosofía para intervenir este problema. Entonces, hoy está Guillermo Basoco, del Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos, está Juan Pablo, que es el Servicio Social en el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, y si el público aplaude mucho, se va a quedar ya en las siguientes sesiones de Ludágora. Y estamos esperando a Hassem, que también es del Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos. Marat hoy no va a poder venir, pero nos vemos con él la próxima sesión de Ludágora. Pues bueno, entonces, un poco a manera de diccionario, definen a la ludopatía como el ser incapaz de resistirse a los impulsos de jugar. Entonces, a mí me gustaría como que interviniéramos primero este problema de la ludopatía porque creo que nos permite pensar a los videojuegos justamente como ir más a fondo en sus dinámicas y en los jugadores, que esa es una de las conversaciones que ya teníamos la sesión anterior de Ludágora, donde estábamos hablando como de quién elige jugar qué juegos. O sea, es decir, creo que es a lo que a mí me gustaría como apostar, porque hay una discusión, por ejemplo, en teoría de medios, que a mí me parece como un callejón sin salida y que de pronto no da suficientes herramientas para pensar esta cosa que últimamente le han llamado agencia, o sea, la agencia de quien decide seleccionar contenidos, relacionarse con algún tipo de dispositivo. Y entonces de pronto parecía que el usuario es así como siempre una víctima del objeto o de lo que hay dentro del objeto. Y justo este ser incapaz de resistir eh, creo que nos permitiría discutir cosas interesantes sobre el propio sujeto que está eligiendo juegos y si realmente estamos, o sea, no estoy diciendo que la ludopatía no exista, ¿no? Si realmente estamos como a merced del dispositivo, a merced del juego, por acá, o a merced de las dinámicas. Eh, no sé, es que, ¿sabes? También estaba pensando en cómo las ludopatías han sido incluso eh, inspiración u objeto para algunos textos, por ejemplo, El jugador de Dostoyevsky, eh, y que yo no sé qué tan correcto sería como hacer esta relación lineal del ludópata, por ejemplo, de pensar el juego en esa época en específico, en dinámicas sociales específicas, en un contexto socioeconómico y sociopolítico, y como jalarlo hasta aquí a los videojuegos y además hacer como esa generalización de los videojuegos. Entonces, Bueno, a mí el término ludopatía se me hace bien interesante porque en lengua inglesa no se utiliza gambling, ¿no? Cuando se habla de este padecimiento. Y entonces como que ya acota todo el problema conductual a un tipo específico de juego que tiene que ver con las apuestas. Pero ludopatía, pues parece indicar que también hay otro tipo de juegos que podría ser uno como adicto a ellos, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en los ajedrecistas, o sea, en los profesionales que se dedican todo el día a estar estudiando ajedrez, ¿no? Y compitiendo, digo, también es su trabajo, entonces pues tienen ese incentivo, pero ¿por qué a ellos no los consideramos ludópatas, por ejemplo? Y si alguien que está en un casino, ¿no? O tal vez como a la gente que está jugando videojuegos, ¿no? O sea, como que igual y tiene que ver con que hay como repercusiones económicas, sociales, que pues al mismo jugador de ajedrez no la sufre, pero pues de todas maneras pues está inmerso todo el tiempo en ese juego, ¿no? Y entonces cuando se utiliza la palabra gambling en inglés para hablar de este problema, pues siento como que todos esos otros ejemplos pues ya no les prestamos atención. Eh, y bueno, también me gustaría comentar sobre la onda de las apuestas, que
van mucho en auge, sobre todo a raíz de la pandemia. Yo estoy viendo ahí algunos reportes y en la pandemia se hizo sobre todo entre gente joven, se está haciendo un pasatiempo popular, principalmente porque ya no tiene uno que ir al casino, sino desde la virtualidad, desde la aplicación, desde la computadora. Pues uno ya puede estar apostando, puede estar jugando ruleta, póker mientras desayuna, viendo apuestas deportivas, ¿no? Entonces, pues creo que sí es una dinámica que vale la pena comentar como fenómeno social y por qué se está haciendo tan popular ahorita. Sí, justo de lo que comentas, Juan Pablo, cuando hablamos de una ludopatía del juego y del videojuego más concretamente, hay una parte más preocupante, dicen en muchos medios, en el hecho de que ya no hay un espacio, ¿no?, delimitado. Básicamente las 24 horas uno podrá estar inmerso en una conducta adictiva, que es un concepto que va a estar en todos lados, ¿no? Cómo provocar una adicción y cómo estas adicciones están diseñadas desde alguien que ve el juego más bien como un producto hacia consumidores, que es lo que tú decías, ¿no? María, por ejemplo, en la comunidad hay mucha discusión y molestia por parte de jugadores que se sienten percibidos como meros consumidores. Entonces, al momento ellos de recibir un trato así, por ejemplo, microtransacciones, ¿no?, que creo que es el tema en videojuegos que está en todos lados, o loot boxes, que tiene mucho que ver con el azar, son como cajas botines donde uno no sabe qué va a obtener, sin embargo, no está siempre metiendo dinero para obtener alguna cosa extraña, rara, de estatus, de algún distintivo que provoque notoriedad, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve mucho en las comunidades de streamers, ¿no?, que también se han hecho bastante publicistas de estas cosas, ¿no?, y de estas conductas, ¿no? Un streamer que tiene skins de League of Legends super wow, ¿no?, o Genshin Impact, hay muchísimos juegos, ¿no?, que siguen estos patrones, pues eventualmente llaman a la comunidad y le dan como la legitimación, ¿no? Ah, mi streamer popular súper carismático está teniendo buena reputación por este tipo de conductas, pues yo también le voy a entrar, ¿no? Entonces, eso está bastante estudiado y ya tiene tiempo que, por ejemplo, Bélgica prohibió este tipo de cosas, que justo las encontramos como gambling, como bien dijo Juan Pablo, pero sigue siendo un tema muy abierto a discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un bando también de jugadores que piensa que su experiencia se enriquece con esto, ¿no?, y que quizás está satanizando demasiado este tipo de cosas, ¿no? Pero en eso vamos. Bueno, solo me gustaría decir que quienes están siguiendo la transmisión, evidentemente va a ser difícil que durante estas 2 horas podamos abarcar a profundidad todas las posibles preguntas que pueden salir del planteamiento del título de la sesión de hoy, pero si ustedes tienen alguna pregunta, no de pronto para nosotros, sino una pregunta para plantear, por favor compártanla. ¿Quién eres? Soy Ingrid, estoy al término de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Me interesa hacer el servicio social aquí con ustedes. Y María me invitó a Café Filosofía. Ok, bueno, hoy estamos en Ibágora, pero también estás invitada al Café Filosofía. Cuando quieras hablar, Ingrid, tú puedes intervenir, ¿de acuerdo? Bueno, a mí estaba pensando en 2 cosas a partir de lo que estaban diciendo, que justo pensaba como en esta imagen del ludópata, sobre todo como la capturada por la literatura, y siempre hay una relación entre el jugador y el azar. O sea, es decir, como hay este jugador que tiene una relación con ese no saber qué va a pasar. Y por otro lado, creo que podríamos como ir segmentando como diferentes problemas. Por un lado, justo, ¿qué tanto azar puede haber en estos juegos digitales? O sea, es decir, porque
o sea, la manera, yo me pongo a pensar como la manera en la que están construidas, por ejemplo, la ruleta, sabemos, hay muchos estudios, hay películas, ¿no? Hay gente muy clavada pensando en si se puede truquear los dados, si se puede truquear la ruleta, si están truqueadas, por ejemplo, las maquinitas, no recuerdo ahora cómo se llaman, ¿no? Las tragamonedas. Pero al final del día, como se ha venido de alguna manera intentando capturar al ludópata, por lo menos en la literatura, desde este lugar, como un poco romantizando esa relación de quien está jugando con un no saber qué va a pasar y eventualmente ganar. Y después al ganar, apostarlo todo para quizá perderlo. Entonces a mí como que me llama un poco la atención porque creo que no va muy de la mano con lo que nosotros hemos venido conversando en las sesiones de Ludagora sobre el juego, ¿no? Que tiene más que ver con una cuestión de azar, tiene que ver con una cuestión de invención, de resolver en el momento. Y pensaba como que sí hay hay un segmento de los videojuegos que pareciera, o yo no sé, tú qué piensas, ¿no? Que están emulando esta cuestión del azar. Yo no sé qué tanto azar puede haber cuando hay una programación concreta, ¿no? En estos juegos y que además una de las discusiones son estas cosas que ustedes, que a Juan Pablo le han interesado un poco, que tiene que ver con los sistemas de recompensas, con la manera en la que está elaborado el juego, ¿no? Es decir, como si en un juego siempre estás perdiendo, sobre todo pienso como en los jueguitos de teléfono, si siempre estás perdiendo, lo más seguro es que vas a abandonar el juego. Entonces, eventualmente necesitas ganar algo para poder seguir jugando, porque si no, como que te vas a frustrar demasiado y lo vas a abandonar, ¿no? Entonces, pensaría como ¿qué pasa con estos juegos de azar que en las casas de juego pues estaban destinados claramente a que quien era el dueño de la casa de azar pues se volviera millonario? ¿Y qué pasa con estos juegos que están programados justo para como pienso un poco más como en esta parte de la psicología conductual, como establecer ciertas dinámicas con quien está jugando para tenerlo cautivo, pero al mismo tiempo tener una ganancia a partir del tipo de relación que están estableciendo? Entonces es como una relación muy condicionada, o sea, es una estructura claramente condicionada por el juego, ¿no? Sí, de hecho la forma de entrar a un tipo de juego, así por ejemplo, funciona en un esquema luego freemium, le dicen, que esto es absolutamente gratuito y al momento de tú estar viendo cómo otros jugadores sí tienen cierto distintivo, ¿no? Justo de, pues es que yo sí le estoy metiendo dinero, o, se ve que tú eres de los que están jugando la versión gratuita. No solo es una recompensa económica, ¿no? Hay recompensas sociales. Y bueno, el juego pues es una actividad súper social, ¿no? Entonces, aquí creo que donde mejor se ve es en juegos multijugador, ¿no? También hay juegos de un solo jugador, pero el hecho de saber que lo que tú vas a ganar va a ser reconocido por otras personas también es un incentivo muy fuerte de querer estar ahí, ¿no? Y bueno, como bien dices, María, estas cosas sí están condicionadas y están diseñadas también. O sea, desde el scrolling de Facebook, el del Instagram, hasta cómo vas a seleccionar tú un arma en un juego de disparos, todo eso está perfectamente diseñado para provocar algo, ¿no? Y justo retomando esta discusión, ¿no? De jugador o consumidor, pues sí ha habido bastantes experiencias ya de juegos que ya no son tan juegos, ¿no? Que tienen el título de ser juegos, pero en realidad pareciera que es otra red social con interacciones, pues sí, un poquito más desarrolladas, más complejas, pero al final se está ahí por ese reconocimiento de yo estoy metiéndole más a esto. Y soy un ganador aquí de cierta forma y al final pues termina siendo una comunidad que se construye a base de eso. Hablando de lo que decías sobre el azar, es un tema interesante. O sea, bueno, planteabas que la programación, pues, no es como que las máquinas sean completamente aleatorias, ¿no? Y de hecho, o sea, las tragamonedas, por ejemplo, sí tienen, la manera en la que funcionan es que las programan para que den, o
o sea, le devuelvan a los jugadores un 98% del dinero que ingrese. Algo así, ¿no? O sea, depende de la máquina y depende de dónde. Pero, entonces, permite eso que a los jugadores, y eso es público, ¿no? O sea, también, por ley, en general, según yo, en la mayoría de los precios tiene que ser público ese dato. Y entonces, sí permite que varios jugadores, digámoslo, entren con X cantidad de dinero y saquen más, pero a la larga, la máquina pues siempre va a recibir más. Y entonces, pues, 98% igual suena muy poquito. Entonces, si metes 1,000 pesos, pues solo te devolvería 20. Pero si alguien ya metió 1,000,000, ¿no? O sea, a lo largo de muchos jugadores, pues ya poquito a poco, y entre muchas máquinas, pues así es como van ganando. Entonces, pues no, realmente no son azarosas, o sea, sí están programadas. La onda es que cuando hay apuestas de dinero, existen este tipo de regulaciones, pero en los videojuegos, por ejemplo, en las loot boxes, salvo el caso que comentaste de Bélgica, creo, pues no están reguladas. Entonces, digamos lo que aquí puede haber una especie, no sé si de prejuicio o que tal vez no estemos pensando el problema a profundidad, pero está muy interesante porque la loot box, lo que se argumentó allá en Europa, es que básicamente tú estás apostando, pero en vez de recibir, o sea, tú apuestas con tu dinero y en vez de recibir dinero, recibes un producto virtual. Pero la manera en la que funciona es lo mismo. La gente no está haciendo esa compra tanto por el producto virtual como por la apuesta. Eso es lo que se argumentaba. Y entonces muchos de estos ejemplos, como tú dices, del freemium, pues no tienen ningún tipo de regulación, y a diferencia de los casinos, así. Y entonces, pues los desarrolladores de juegos luego se pueden dar libertades, ¿no? De generar este tipo de dinámicas un poco nocivas. Y también la onda está en que no tienen, por ejemplo, o sea, la tragamonedas, si te dice, esta es de 98% de que te devuelve dinero. Pero como desarrollador de videojuegos, yo no te tengo que decir, o sea, si vas a realmente obtener lo que tú quieres. O sea, yo te digo, oye, si compras esta loot box, puedes tener la posibilidad de ganar esta skin, pero no te digo de cuánto. O sea, entonces tú te puedes hacer tus ideas de que, no sé, tal vez compro 10 y la saco, pero tal vez compras 50 y no sacas nada. Entonces, pues sí son dinámicas muy interesantes. Y es muy evidente en cualquier sitio serio estadístico que uno busque ganancias por loot boxes de este tipo de juegos. ¿Qué es una loot box? Es una caja que se va a abrir al momento en el que tú ingresas una cantidad económica para obtener la probabilidad, sí, de ganar algo. De ganar algo, ni siquiera es una garantía, ¿no? O también hay muchas variaciones, ¿no? Es o nada, o obtienes una cosa pues, muy común, no tan extraordinaria, muy, pues sí, muy X, pero de repente te puede salir un objeto muy valioso, muy codiciado por la comunidad de jugadores de ese juego. Entonces, pues sí, de lo que decía Juan Pablo, aquí la cosa es que al no estar regresando dinero, sino pues productos virtuales, es muy económico para las compañías, ¿no? Porque pueden hacer contenido basura que regresa en caso de no ser tan afortunado y de repente sí uno que otro objeto valioso, ¿no? Entonces eso ya en la lógica de negocio es muy conveniente porque en realidad solo tienes que hacer variaciones de algo que tú ya estás poniendo en el juego, ¿no? Le cambias el color, la textura, N cantidad de cosas, ¿no? Y de repente sí pones un recurso que quizás lleva más tiempo en desarrollar, ¿no? Entonces, pues eso en una escala masiva, por supuesto que representa una cantidad de ganancias brutal, ¿no? Y aquí es donde, pues creo que es muy obvio, solo viendo la gráfica, que sí hay una intención no de enriquecer una experiencia de juego, ni de provocar una conducta que no sea simplemente una adicción para enriquecer una compañía, ¿no? Al menos creo que solo poniéndolo así, con esos datos, difícilmente podremos percibirlo de otra forma, ¿no? Bueno, aquí me gustaría hacer una primera recuperación, como para ir viendo cómo vamos situando el problema. Hemos estado hablando de juego, pero no, ni siquiera en sentido realmente, por ejemplo, de videojuegos de táctica, ¿no? Sino
es una discusión, digamos, muy compleja, y eso que solamente estamos como en determinados tipos de juego. Hasta ahorita yo rescato que hemos pensado dos formas de juego, que no implica todo lo que implican los videojuegos. El primero sería estos que están completamente atravesados por las transacciones. O sea, eso es lo que estoy recuperando de lo que hemos hablado, ¿eh? No leí un libro ni tengo, o estoy estableciendo categorizaciones o ciertas taxonomías de juegos, sino a partir de lo que hemos discutido, que creo que la finalidad de Ludágora justamente es cómo nos salimos de los lugares comunes de las conversaciones para poder discutir cosas a mayor profundidad y por lo tanto pensar en cómo aproximarnos tanto como desarrolladores como jugadores e incluso pues incluso pienso en los profesores y en los padres de familia que de pronto se enfrentan como a estas conductas y que sería bueno que separáramos, ¿no? Entonces, esto primero que tiene que ver con estos juegos que están completamente atravesados por las transacciones y que lo que están buscando es generar ciertas conductas en los jugadores cuyo resultado sea la obtención de ganancias para el diseñador del juego y todos los involucrados en el desarrollo de ese juego. Y dentro de esa categoría podemos pensar, yo me atrevería a entrecomillar los juegos de azar, porque no son azarosos. O sea, no son azarosos en el sentido amplio de todas las posibilidades del azar, sino dentro de las condiciones de la estructura del juego que ha determinado el diseñador. Entonces, aquellos que piensen que están realmente en una dinámica del azar. Y lo segundo que me llamó la atención y en lo cual no hemos profundizado, tiene que ver con esta idea del juego de, en el laboratorio de investigación, hemos estado pensando en... ¿En los juegos como servicio? En Huizinga, ¿no? En Huizinga. Y en esta cosa del como sí, pero como este como sí puede ser un poco perverso, ¿no? Porque Huizinga cuando habla del juego, cuando habla de un como sí, está estableciendo la posibilidad de que cuando se juega, uno deja de estar en el mundo con las normas, digamos, reales, ¿no? Es decir, con las constituciones, con las leyes federales, ¿no? Y que el juego lo que permite es estar, incluso dentro de las propias normas culturales, morales, sociales, ¿no? Y que el juego lo que te permite es como hacer una suspensión temporal de eso e inventar otras reglas y resolver el mundo de una manera distinta. Pero ese es un como sí, cuya finalidad es la invención y la creatividad y la posibilidad, ¿no? Es potencia. Pero por el otro lado, estos juegos del como sí, ¿no? Que, por ejemplo, pienso en Second Life, pienso incluso en este juego, ¿cómo se llama? Farmville, ¿no? Que pueden ser juegos que, digamos, precarios en el sentido de la complejidad de la vida que se está desarrollando al interior de esa dinámica. Y no sé, o sea, le contaba a Abril, ahora que estamos pensando en hacer una sesión de Ludágora el próximo año, un poco más enfocada a que las mujeres pensemos en los juegos, como los juegos de mujeres están enfocados a ganas puntos y te ves más bonita, ganas puntos y conquistas al chico, ganas más puntos y tienes más pretendientes, ¿no? Entonces, es una imitación muy precaria de la vida, pero que al final del día está hablando de un como sí muy limitado, o sea, es un como sí sin potencia porque en realidad es, y que creo que atraviesa muchos de los juegos que hemos mencionado en esta primera parte de Ludágora, que tiene que ver como obtener eso que en la vida real no puedo obtener. Y entonces hace asume que sí hay una vida real y una vida virtual, ¿no? Es decir, regresamos a los 80s y esa discusión que ya tendríamos que haber superado hace mucho, pero que tiene efectos tremendos en estos jugadores, ¿no? Porque yo estoy intentando, a partir de un espacio virtual, que por virtual entenderemos que es digital, que es un ecosistema completamente digital, pero allí, justo pensando en esta noción de ludopatía o de conducta abusiva, ¿por qué estoy estableciendo ese tipo de relación con ese juego, ¿no? O sea, si está atravesado por la posibilidad de hacer lo que no puedo hacer en la vida real,
Y digo, esa creo que ese hilo lo podemos extender a un montón de cosas, pero en esta parte en particular, que tiene una relación o tiene una intrínseca relación con asumir una vida dirigida hacia la acumulación de, ¿no? Y esa acumulación, la presunción de esa acumulación. Entonces, como que pienso que en esta primera parte hemos pensado esas dos cosas y que entonces estamos hablando de jugadores completamente diferentes, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, yo creo que, o sea, sobre esto de lo que lo comentas, el punto que los une, siento yo que es que los jugadores se sienten de alguna manera que están siendo aprovechados, ¿no? O sea, en el caso de las apuestas, cuando no pueden parar, por ejemplo, pues sí, de gastar su dinero, y en este caso de los como sí sin potencias o que caen como en muchos estereotipos y como, pues sí, es como valores un poco medio rancios a veces, como que el jugador se siente, digámoslo, es lo que yo percibo, ¿no? Que se siente como constreñido, como que tal vez no está en real control con lo que está interactuando. A mí se me hace muy interesante que muchos juegos utilizan, se le dice experiencia de usuario, personalización de la experiencia de usuario, me parece que se llama. Y básicamente es que dependiendo del tipo de jugador que tú seas, el gameplay va cambiando. Eso puede tener muchas ventajas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy muy malo para jugar juegos de disparos, tal vez el mismo juego lo reconoce y me pone enemigos más fáciles, ¿no? Entonces, pues eso se traduce en una mejor experiencia lúdica. Sin embargo, si el juego determina que, ¿sabes qué? Yo gasto dinero cuando veo a un personaje femenino voluptuoso, me va a poner como personajes femeninos voluptuosos, ¿no? Y me va a estar sacando dinero, ¿no? Y eso tiene repercusiones, o sea, obviamente la compañía, bueno, las desarrolladoras, como que no se detienen a pensar las consecuencias que puede tener o no tener, sino simplemente ven como que está subiendo su dinero. Pero pues la personalización, yo creo que es un tema súper interesante y que no sería posible además si no, o sea, si no fuera tan redituable, porque casi todos los juegos ahora ya lo tienen y es algo que casi no se discute, o sea, nos quedamos luego en esta conversación de las loot boxes, que es como muy evidente o explícita, y la personalización está como por ahí, nadie le presta atención, pero es como que afecta a todos. Sí, justo en este como sí, pues hay mucha fantasía de poder también. Y en estas fantasías de poder hay muchas variedades de qué sí puedo hacer en ese juego que en mi contexto no podría hacer. Y justo, pues complementando lo que dice Juan Pablo, creo que también es bien difícil a veces dibujar esa línea que distingue una experiencia de juego que es fluida, ¿no? Hay un concepto de game feel, por ejemplo, que es un juego que se siente bien jugar ese juego, ¿no? No es frustrante, la curva de aprendizaje es amistosa, pero no tanto, porque si no puede ser muy aburrido. Y en donde se pierde esa línea y empieza a ser ya una adicción, ¿no? Como no quiero que tengas una experiencia de juego óptima o agradable. De hecho, por ejemplo, hay juegos que no quieren eso, ¿no? Todos los juegos de Dark Souls, por ejemplo, o Elden Ring, no quieren que sufras el juego, básicamente. Están diseñados para que no sea amistoso tu transcurrir ahí, y sin embargo se juegan mucho, ¿no? Pero estos juegos no se consideran o están en la categoría de ser tan adictivos como, por ejemplo, League of Legends o Genshin Impact o estos que ya se mencionaron, ¿no? Que sí tienen ya algo que compromete económicamente también. Entonces, la discusión es luego muy sensible en dónde empieza una experiencia óptima y dónde es más bien un diseño para hacer que una conducta sea pues adictiva, ¿no? Básicamente. Es que también creo que una de las cosas que ha pasado en la industria de los videojuegos en los últimos años es que se ha cambiado de un modelo de prepago, o sea, tú
bueno, o sea, tú pagas por un producto, luego te dan el juego y ya lo tienes en su totalidad y lo puedes disfrutar, ¿no? Y ahora ya es juego como servicio, lo que quiere decir que es gratis, entonces las compañías tienen que encontrar otras maneras de ser redituables y lo hacen a través de las microtransacciones, pero eso produce juegos que sean más microtransaccionables y entonces, pues, o sea, como tú dices, tal vez es un balance ahí que en algunos juegos es más evidente que en otros, pero un balance entre la experiencia del jugador por sobre no sé, una experiencia de estar comprando cosas, ¿no? O lo que se hizo medio popular en su momento, que eran, sobre todo en juegos móviles, que eran los pay to win, que básicamente como que si no gastabas dinero, pues no podías progresar a menos de que le metieras 8,000 horas. Y se me hace que es muy interesante ver las maneras en que la producción de videojuegos está afectando el diseño de videojuegos y también me gustaría a mí pensar en otras formas de producir videojuegos, más allá de estas del prepago y el juego como servicio, ¿no? Y pensar qué otros tipos de videojuegos podemos hacer. Es que no sé cómo no dar saltos cuánticos como para no perder como lo que hemos discutido, pero ahí me parece que hay una liga interesante. Digamos que a mí lo que me interesa siempre cuando pienso en técnica es pensar que el usuario nunca es un usuario pasivo. Es decir, el usuario podría elegir ser un usuario pasivo, pero incluso esa pasividad está siendo elegida. No me gusta en absoluto pensar en que el usuario es una víctima de los dispositivos. Entonces, como señalando eso, que es como algo que a mí me parece que es muy importante pensar. Y con esto yo no estoy diciendo que el ludópata no está enfermo. O sea, es decir, aquí yo no estoy diciendo que quien tenga algún diagnóstico psiquiátrico con voluntad puede salir de ello. No, lo que estoy diciendo es que justo que era una cosa que decíamos al inicio, no estiremos mucho este concepto de ludopatía ni de ludópata y pensemos que hay ciertas relaciones con ciertos tipos de juegos que podemos establecer. Entonces, justo en este como sí, ¿no? Pues es decir, como que creo que podríamos ir pensando ya todos, más que qué tipo de jugadores, porque esto no es un test, y creo yo soy una enemiga de las categorías, porque justo regularmente cuando pensamos los problemas a partir de las categorías, lo que intentamos ver es en cuál categoría cabemos, y una vez que encontramos que cabemos en una categoría, como que nos dedicamos a abarcar bien esa categoría, ¿no? Entonces, más bien como ir pensando cuál es la relación que yo estoy estableciendo con el juego, ¿no? ¿Qué tipos de juegos estoy eligiendo? Y pensar justo como esta idea del juego y el estatus, ¿no? Que sería como una línea de trabajo que podríamos pensar aquí, ¿no? Pues es decir, mi afición es al juego o mi afición es al estatus que me está generando ese juego en esa comunidad creada a partir que seguramente si es un juego en el cual yo estoy enganchado porque tengo una necesidad de estatus, pues muy seguramente la comunidad que está en ese espacio va a tener las mismas necesidades que yo tengo. Entonces, allí me parecería que estaríamos como muchos borrachos intentando salir de la borrachera con los mismos problemas, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no se pueda, pero sería complicado. O sea, si una conducta de la cual yo estoy intentando escapar, me junto con alguien que tiene la misma conducta, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, como que pienso que qué comunidad está convocando qué tipo de juego, por qué está atravesado. Y pensaba, sin embargo, ya por eso hablaba de este salto cuántico, ¿no? Del cómo sí, que creo que es uno de los grandes problemas de los videojuegos que atraviesan la crianza de los niños, que tiene que ver con qué pasa con los videojuegos de guerra, por ejemplo. Podemos regresar a otras cosas, pero pensaba en ese como sí, y que era una de las discusiones que teníamos la otra vez que estábamos haciendo como un pequeño team back, ¿no? Me acuerdo que en algún taller donde estaban enseñando a los niños como de manera muy, digamos, chiquita, como en resumen, la historia de los videojuegos y cómo se desarrolla un videojuego, una de las chicas decía, ¿qué tiene de malo jugar a matar personas?
Y entonces a mí me parecía muy terrible que ella estuviera diciendo eso en frente de los niños. No porque los niños sean tontos, sino porque los niños tienen menos herramientas de vida y críticas para asumir esa aseveración. Es decir, que yo diga que no tiene nada de malo jugar a matar personas, no sé, ¿no? Porque también es un como sí. Y pensaba yo, por ejemplo, que cuando tú practicas box, es un juego, digamos, es un deporte que implica el uso de la fuerza, donde hipotéticamente estás entrenando para golpear a alguien y ganarle en fuerza física. Sin embargo, se puede entrenar box sin nunca subir al ring. Es decir, puedes tener todo el entrenamiento y es un deporte de contacto. Hay un ejercicio de sacar ese enojo a través de golpes, porque estás peleando con un costal, estás haciendo sombras, estás peleando con una pera, incluso te puedes subir con un sparring, ¿no? Y sabemos que es un poquito de broma y no vamos en serio. Y curiosamente, cuando tú sales a entrenar, como te pueden pasar cosas, digamos, difíciles, o sea, tu nivel de energía es un poco más ecuánime, puedes tomar las cosas de una forma distinta. Y una de las discusiones que teníamos es, bueno, es que en el box está habiendo un desahogo a partir de una actividad física. Yo no sé si en los juegos pasa lo mismo, ¿no? O qué efectos tienen estas simulaciones del como sí, sobre todo, y es una de las cosas que proponía Hassen pensar, si esta violencia no está respaldada o embebida en algún tipo de narrativa, ¿no? Sino, decía Hassen, si es la violencia por la violencia misma. No sé. Bueno, yo creo que sí está bastante interesante ese tema, sobre todo en cuanto al aspecto físico que mencionas. Yo en lo personal no sabría decir muy bien qué opinar porque yo estoy seguro que en algunos videojuegos, por ejemplo, he sacado adrenalina. Segurísimo. StarCraft, ¿no? Por ejemplo, que a mí me gusta mucho y es un juego muy intenso. Sí, o sea, yo sí noto una inmersión muy dura, bueno, muy profunda y además un desgaste, o sea, sí acabas de jugar una partida y sí digo, o sea, y también he hecho box, ¿no? Por ejemplo, y también, o sea, no voy a decir que es el mismo tipo de desgaste, pero no creo yo que sean tan distintos. Pero yo creo que es un tema súper interesante, súper profundo, que estaría muy bueno que se hicieran estudios al respecto. Pero como tú dices, eh, el aspecto físico tal vez sí prevalece frente al como si, digámoslo, en la virtualidad y en el sedentarismo. Y tal vez ese desahogo de impulsos o de energía no se da de la misma manera en todos los juegos. O sea, yo pienso en juegos de guerra que son muy poco demandantes, en el sentido de que sí, tal vez estás jugando y tienes tu personaje y vas matando gente, pero no te demanda realmente, o sea, no es un reto. Y entonces lo único que estás haciendo es como replicar una conducta que sí en un espacio virtual, en un espacio de como sí, pero una conducta donde pues eres un soldado y estás, o sea, aniquilando, no sé, pues, los enemigos, ¿no? Entonces, o sea, yo me interesaría más como por esos ejemplos que presentan la violencia desde un aspecto, desde una corporalidad no violenta, desde una comodidad que no tiene repercusiones más allá de estar picando una pantalla. Y pensaba, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a un soldado americano que trabajaba desde su casa y lo que se encargaba era de controlar drones en, ya saben, en el otro lado del mundo, donde están las guerras gringas. Y entonces él desde su casa se levantaba en la noche, porque además pues otro horario, controlaba el dron, mataba civiles, soldados, no sé a quién mataba, y luego se iba a dormir, ¿no? Y así, o sea, como su vida normal, como todos nosotros que trabajamos, salvo que la única diferencia es que sí estaba matando gente, ¿no? Y es muy diferente eso que él está haciendo al soldado que está ahí a pie, que está escuchando los disparos, que está corriendo, sangrando, respirando, o sea, él desde la comodidad de su casa. Y entonces, pues, bueno, en esa entrevista comentaba que sí tenía como un efecto psicológico, pero que en primera instancia realmente es como súper sencillo, súper automatizado
y es una violencia casi que no mediada, o sea, por nada, o sea, como, bueno, no mediada en el sentido de la corporalidad. Más bien no hay un enfrentamiento, ¿no? Sí, O sea, es justo. que pienso como en todas estas películas alrededor de el soldado que fue a la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, como todas estas secuelas psicológicas, físicas, ¿no? Porque si te volaba una mina, pues te quedas sin piernas o sin brazos, yo qué sé, ¿no? Pero justamente a partir de esto, ¿no? Como la posibilidad de las guerras teledirigidas, donde en realidad tú ya no estás enfrentando el ver morir a alguien. En realidad tú vas y siembras, como, dejas caer una bomba o yo qué sé, no sé cómo funcionan los drones de guerra, la verdad. Pero estás justo del otro lado del mundo. O sea, tú estás viendo a lo mejor puntos o objetivos, pero no estás viviendo la experiencia del ver morir al otro, ¿no? De ver la agonía, de ver la repercusión, de ver que tienen que recoger ese cadáver, de ver la ciudad destruida, ¿no? Es decir, pero no sé, aprovecha que Sí, viniste desde justo Toluca. creo que justo quita también cierta parte de sensibilidad el hecho de ver que estás a través de, estás actuando a través de una pantalla y no directamente. Tomando la idea esta del soldado, me acordé rápido del libro de Juego de Ender, no sé si lo han leído. Bueno, el chiste es que es como una guerra entre perdón, aliens y soldados. Entonces un niño súper inteligente lo mandan al espacio para comandar a estos soldados y lo educan, ¿no? Lo educan como todo este tiempo y al final le dicen, bueno, este es el examen final, te vamos a poner en este simulador, tienes aquí como el alien supremo, por así decirlo. La verdad no me acuerdo bien, ya tiene un momento de ley. Entonces, y tienes estos soldados, entonces él hace una táctica súper increíble para poder matar al monstruo, pero para hacer esto tiene que sacrificar un montón de soldados. Y al final, pues gana y ve a todos muy felices y no entiende qué onda, ¿no? Hasta que le dicen que realmente no era un juego, sino que estaba actuando de verdad. Entonces él, pues sí piensa que si hubiera sabido que son personas reales, no hubiera actuado de esa forma, ¿no? O sea, entonces yo creo que también esta parte como de tener una pantalla y de actuar a través de la pantalla te quita ciertos como barreras que nosotros tenemos a la sensibilidad de actuar de forma violenta o actuar de, pues sí, como una forma más agresiva ante el otro. Pero incluso no sé si en la propia configuración de tu idea de la violencia. Es decir, yo no creo que uno sepa qué es la violencia porque en la escuela alguien te da el concepto de violencia. Es decir, cómo cada persona, y que eso tiene que ver con alguna cosa que ya hemos abordado varias veces sobre Yukui, ¿no? Como esta cuestión moral que atraviesa lo técnico, pero no moral en el sentido bueno o malo, sino moral en el sentido de que está atravesado por ciertos valores, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en un ejemplo que tiene que ver, creo que ya lo he mencionado anteriormente, que en el laboratorio abierto sobre archivo, en algún momento tuvimos una invitada que es una chica chilena que se dedica al archivo, pero que ella nació como a finales de los 90. Entonces, me llamaba mucho la atención que decía, es que yo no, o sea, mi noción del archivo nunca es material. Es decir, no tiene esa relación con el archivo que podríamos tener la gente que nacimos en los 80, que cuando pensamos por lo menos en el archivo personal, de pronto puedes pensar en el video de la primera comunión, de la fiesta de no sé qué, el video de tu boda. Es decir, cuando tú quieres consultar, regresas a un objeto que introduces en un dispositivo y si todavía funciona, lo puedes reproducir o incluso lo puedes cambiar a un formato más reciente y vuelves como a verlo, pero sigues teniendo este otro objeto que de alguna manera es un regreso al pasado de una forma material. Y lo que ella decía es, yo cuando me comienzo a relacionar con archivo, todo el archivo ya es digital y entonces realmente yo lo que tengo es una relación de caducidad porque los archivos digitales van cambiando de formato y eventualmente cambia el software con el que los reproduzco, hay una nueva actualización y entonces eso que yo veía antes ya no puedo verlo más, ¿no? Es decir, si tú con las cámaras analógicas tienes los negativos de tus fotos de 1970, podrías volver a reproducir esas fotos.
Pero si tú sacaste fotos digitales en los 90 con una cámara, si ya no existe el software para sacar esas fotos nunca más vas a volverlas a ver. Pero me llamaba la atención cómo hay esa construcción de la memoria atravesada por el soporte. Y entonces, cómo las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones son las nuevas generaciones en algún momento, las generaciones de los 2000, luego las generaciones de 2010, 20, 30, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es tu relación con la violencia? ¿No? Porque es decir, yo creo que para ir construyendo una idea de hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que me lastiman, no me afectan, me asustan, yo qué sé, me hacen llorar, no sé cómo vaya ocurriendo eso, a partir de una experiencia completamente digital. Es decir, si toda mi experiencia del mundo está atravesada por una digitalidad que no es tangible y que no es un encuentro directo con el otro, no sé cómo se van construyendo estas ideas. Y si además parte de esa mediación con la experiencia es un videojuego que no está atravesado por una narrativa compleja, sino personas matando personas, yo creo que sí importa estar matando personas, ¿no? Sí. Sí, justo también pensar, bueno, como lo comentábamos, que también nosotros qué percibimos como violencia y qué no. Por ejemplo, yo podría decir que Mario Bros es violento porque me dedico a matar tortuguitas, ¿no? Pero alguien más puede decir es que no es violento, o sea, es demasiado como family friendly, a diferencia de jugar Grand Theft Auto en donde agarras una pistola y matas a alguien. Entonces, ¿por qué a uno sí lo catalogamos como juego súper violento y a otro como un juego que puede jugar cualquier persona y no pasa nada? Entonces, también me hace pensar como dices, estas generaciones de cómo conocieron y percibieron la violencia desde lo que llegaron a jugar, ¿no? No es lo mismo un Mortal Kombat de Super Nintendo o de las maquinitas antiguas a un Mortal Kombat actual, ¿no? En donde incluso tal vez influye esta parte del apartado gráfico, en donde pues antes eran píxeles y no veías tantas cosas, pero incluso para su tiempo lo veían algo súper violento. Y ahora, ¿cómo percibirías este mismo juego, pero en la actualidad, en donde ves gráficamente cómo, bueno, no sé si nos vaya a censurar, pero ustedes ya se imaginarán qué quiero decir a alguien, ¿no? Entonces, también cómo estas generaciones van avanzando en cuanto a esa violencia y cómo la van percibiendo y, no sé, no me gustaría decir normalizando, pero sí cómo empiezan a adentrarse a la violencia con estas distintas generaciones. Creo que también es como una discusión bastante interesante y profunda, porque pues yo podría decir a mí los nuevos Mortal Kombat se me hacen súper violentos, pero no sé, Postal 2 no tanto, por así decirlo. Entonces, no sé. Sí, pues justo ahorita reconecto con lo que dice Hassem porque es muy, muy controversial, porque retoma esta discusión de la moralidad en el arte y en el entretenimiento, ¿no? Que al menos creo que sí hay obras de videojuegos que pueden ser consideradas arte por la calidad de todo lo que involucra su hacer y así, ¿no? Entonces siempre ha estado esta pregunta de, bueno, entonces, o sea, tendríamos que hacer juegos que no tuvieran ni una pizca de violencia para tener una mejor sociedad, una mejor educación, ¿no? Y la otra vez discutíamos un poco ahí en el equipo del famosísimo caso, ¿no? De los poetas malditos, ¿no? Baudelaire y esto, que se atreven a escribir cosas, pues sí, que no son cómodas, ¿no? Y a veces esa transgresión resulta siendo algo saludable para las represiones que una sociedad pone a sus individuos, ¿no? Y salió este texto muy conocido de Freud, de El malestar en la cultura, ¿no? Donde justo se habla de cómo toda la sociedad busca medios de canalizar, de desahogar, que ya hemos hablado mucho de esto de desahogamiento, pues las represiones internas que tiene, ¿no? Porque aquí también entra algo
más profundo, que es el ser humano en su naturaleza es violento. Históricamente está muy documentado eso, y reprimir esa violencia quizás sea perjudicial corto o largo plazo, pero ha habido incluso posturas que defienden a juegos como Grand Theft Auto, por ejemplo, en el hecho de que evitaste que una persona que está reprimiendo sus deseos más oscuros, pues ya los canalizó en un juego y ahí se quedan, ¿no? Pero por otro lado hay más discusiones. Bueno, es que acaba de haber una matanza en una escuela pública de Estados Unidos con personas que tienen un perfil que cumplen esto, que están jugando este tipo de juegos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un debate que no tiene resolución fácil. Y, por ejemplo, ahorita hemos hablado mucho del cómo sí que tienen los videojuegos. Y me acuerdo mucho este capítulo de esta serie que en su momento tuvo mucho boom, que fue Black Mirror, ¿no? Que había un famoso capítulo donde soldados están matando no a otros humanos, según ellos, sino que sus enemigos son representados a través de un visor que usan como monstruos, casi como un videojuego, ¿no? Entonces resultaba más cómodo enfrentar al enemigo si se le representaba como si fuera un alienígena de un videojuego genérico, ¿no? De una invasión extraterrestre. Y bueno, es un capítulo que en su momento pues sí provocó mucha discusión, porque al final se habla de cómo representas para jugar con algo, ¿no? Porque también juegos como Grand Theft Auto, por ejemplo, tienen una forma de representar a esos ciudadanos inocentes que el jugador puede decidir atentar contra ellos o no. Y por ejemplo, no existe una regla que te diga que tienes que matar en Grand Theft Auto, ¿no? Sin embargo, todos hablan de que se puede hacer eso, ¿no? Todos, aparentemente, si jugaron un Grand Theft Auto, fueron unos seres carentes de alma y de piedad y se fueron contra los inocentes, ¿no? Y es como, eso estaba en el diseño, pero ¿quién? O sea, en ningún momento el juego te dice, vete contra todos. Entonces ahí, pues solo para terminar de cerrar mi participación, es esto de estos deseos que uno a través de este tipo de entretenimiento consigue desahogar, ¿no? Y regresando, por ejemplo, a algo que había comentado antes, de las fantasías de poder, ¿no? La represión es, en muchas maneras, un no poder externar, ni siquiera es el hacer, es externar algo. Y los videojuegos se vuelven un panorama de 1000 posibilidades de poder sacar eso. Entonces, esto como para ventilar un poco estas posturas de, no, los videojuegos violentos quizás sí terminen teniendo un efecto sano por este tema de las pulsiones, represiones que individual, colectivamente pudiéramos tener. Yo había estado como ahorita con tu participación, me gustaría decir, he estado siguiendo como la línea, qué es lo que hace que el ludópata, qué es lo que hace que el ludópata pues justamente sea adicto, y he pensado como en los videojuegos que han mencionado que necesita obtener como esta azarosa, porque al final de cuentas, como lo decías tú, están programados para darte de manera, pues se supone que supuestamente sí, azarosa, aunque ya vimos que no, una ganancia a veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué es a lo que está siendo adicto? Y incluso con la corriente que decías, con el cómo sí y cómo se representa una realidad mediocre, e incluso estas ganancias son sobre esta realidad mediocre. Entonces, ¿cómo organizamos también a las personas de acuerdo a como qué tipo de videojuegos juegan por el tipo de recompensas que obtienen? Voy a leer unas cosas, ¿les parece? Para que no... ¿Y ahorita tú? Bueno, un tal Hassem Mansour Baeza, digo, antes de que llegara, nos estaba hablando sobre lo curioso en la programación es que el azar o la aleatoriedad no existen como tal, siempre son programadas y es fácil pensar que se programan para emular esa satisfacción momentánea que impulse a seguir consumiendo. Luego, Fran R. Mosco dice, es un hecho que la violencia en los videojuegos creo que es
creo que quiso decir, es diferente a la violencia real. La pregunta es, ¿el tema es hablar de violencia o videojuegos? Bueno, no sé si de pronto Frank después quisiera como ahondar un poco más, porque, no, bueno, no entiendo como mucho esta parte. O sea, el tema es hablar de las dos cosas, de los videojuegos y de la violencia, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de reflexionar de las diferencias de la violencia dentro de una ficción y en la vida real? Pueden hablar de moralidad sin necesidad de tocar el tema de los videojuegos. Bueno, pero un poco lo que estamos intentando aquí es tejer justamente este autor que se llama Yuk Hui, que es un filósofo de la tecnología, lo que está haciendo es decirnos que los objetos técnicos están atravesados por una moralidad, no una moralidad judio-cristiana, no es una moralidad de lo bueno y lo malo, sino tiene que ver con que hay valores en los objetos, ¿no? O sea, es decir, los objetos están materializando valores. No estoy diciendo que sean valores buenos o sean valores malos, sino son cosas que construyen culturalmente. Entonces, bueno, no sé si ustedes, a lo mejor le falta un poquito como profundizar un poco más porque, o sea, porque por ejemplo, él no haría esta relación entre violencia y videojuegos y por qué consideraría, creo que sería importante, ¿por qué consideraría que hay una diferencia entre la violencia real y la violencia de los videojuegos? Que es un poco lo que hemos estado intentando discutir, ¿no? Si realmente existe esa distancia. Yo quería hablar un poquito sobre este desahogo que hemos estado como mencionando por ahí. Y, o sea, siento que luego no nos cuestionamos mucho ¿sirve el desahogo? O sea, sirve como que sacar el enojo, sacar pues las cosas que tenemos guardadas, reprimidas en algo que no es directamente lo que está causando ese problema, ¿no? O sea, si yo estoy enojado con una persona, pues claro que confrontar a la persona solucionaría el problema, pero yo quiero, o sea, yo no puedo hacer eso en este momento, entonces voy a sacar todo mi enojo en esta otra cosa que en este caso es un videojuego, ¿no? Pero en verdad, ¿qué tanto sirve para calmar el enojo, ¿no? ¿Qué tanto sirve para calmarse, ¿no? O sea, yo siento que siempre decimos, como, sí, desquitarse sirve, pero yo siento que en verdad no tanto y a veces incluso es un círculo vicioso de esto me prende, me hace enojar más y me hace enojarme más y me hace enojarme más, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, como, y justo siento que eso, o sea, juega un poquito también con esta parte de cómo los videojuegos se pueden volver adictivos, ¿no? O sea, a través de el enojo. O sea, esto de que mencionaban de los juegos como Dark Souls, ¿no? Ese es así nada más doy 2 pasos y me muero. ¿Cómo me voy a morir, no? O sea, y te enojas y dices, ay, ¿no? O sea, y lo vuelves a intentar, te vuelves a enojar y lo vuelves a intentar como, porque es como, ¿cómo no voy a poder, no? O sea, y, o sea, justo siento que esto de el desquitarse no funcionando juega en parte esto, ¿no? Como con el círculo vicioso de pues, los videojuegos que llegan a ser muy adictivos, ¿no? Pues, sí, pues eso es lo que le pasa como a los que apuestan, ¿no? En general, como, o sea, esta no gané, pero voy a ganar la siguiente, y voy a ganar la siguiente, ¿no? Y pues sí, ese círculo vicioso. Pero creo que hay dos cosas que han dicho ellos que tienen que ver con esta iteración de la conducta, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué efectos tiene que yo estando frustrado o enojado? Lo pensaba como en la música, ¿no? Que hay muchos memes al respecto, ¿no? O sea, estás triste y entonces vas a poner una canción que te ponga más triste, y si te puso triste, entonces la vas a volver a poner y le vas a subir más, ¿no? Entonces, como, que es como estar regurgitando ese sentimiento. No digo que esté mal o que esté bien, y no sé si es catártico. Entonces, por ejemplo, si me pongo a llorar, en realidad no voy a poder llorar tantas horas, voy a llorar un ratito. Y el llanto me dará perspectiva. Eso digamos que es un poco, cuando no tienes una enfermedad psiquiátrica,
sabes que ese sentimiento va a terminar en algún momento, no va a ser para siempre. Pero justo creo que estas búsquedas que han dicho, ¿no? Si yo entro en una dinámica de la repetición de la situación, ¿qué efectos puede tener al mediano o largo plazo? En mi propia personalidad, ¿no? O en mi propia emoción, o en mi perspectiva del mundo. Y creo que estamos, o sea, metiéndonos en un tema bien complicado, porque tampoco se trata de recetar videojuegos buenos para la vida, ¿no? o que la gente se porte bien, no va por ese lado, no es ese tipo de moralidad, sino más bien como ir sobre los propios pasos de por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo. Entonces, no es psicoanálisis, sino es cómo me hace sentir esto y de pronto qué pasa con estas iteraciones de la conducta. No sé, o sea, no tengo respuesta, se me hace complicado. Voy a leer otro comentario de Fran Mosco. Dice, el discurso en contra de los videojuegos basándose en prejuicios ejercidos por el presidente durante sus sexenios se pueden considerar violencia contra los videojuegos o los videojugadores. Yo creo que más bien no es violencia, es como falta de información. O sea, justamente eso es lo que está pretendiendo hacer, sobre todo porque esta cuestión de la ludopatía y las conductas abusivas se aborda de manera como muy desfachatada, ¿no? O sea, como mucha gente que no juega videojuegos dice que son malos los videojuegos, o que está mal que los niños jueguen videojuegos, o esa gente que nunca juega un videojuego dice que los niños son violentos por los videojuegos, o que existen matanzas por los videojuegos. No estoy diciendo que no tengan que ver, pero ¿de qué nos sirve decir ese tipo de cosas? Y además, no todos los videojuegos, que eso es un poco que me gustaría de pronto, Hassem, que profundizaras en la narrativa del juego, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia jugar un juego en el que se trata de estar matando personas todo el tiempo y haciendo puntos, al sí porque sí, a estos ejemplos que creo que teníamos en Ludagora de la vez pasada, que tenía que ver con la posibilidad de atravesar un juego sin matar a nadie, ¿no? Es decir, porque lo que realmente está dando la estructura al juego no es el asesinato, sino la narrativa, las misiones, ¿no? O sea, hay otras cosas que atraviesan el juego. Sí, justo mencionaba un juego, siempre se me daba el nombre, pero creo que es Hatred, o algo así, que es un juego que estuvo súper prohibidísimo en muchos países, porque el único objetivo es salir a matar gente sin más, o sea, el protagonista se supone odia el mundo, odia la vida, odia todo, entonces tienes un arsenal y te metes a casas, matas familias y realmente es la única finalidad y no, como que no hay, bueno, al menos en mi punto de vista, no le encuentro mucho sentido, a diferencia de otros juegos en donde, como mencionas, tienen esta narrativa que como que te dan un porqué un poco más, no sé si decirlo justificado, pero de por qué estás tomando estas acciones, ¿no? Por ejemplo, venía por acá y me acordé de un juego que me gustó muchísimo que se llama Max Payne, es un juego tipo novela policíaca, en donde creo que como que desviven a tu familia y tú sales a cazar a los que lo hicieron, ¿no? Pero ahí te va construyendo esta narrativa de, pues, qué tan rufianes son los rufianes que hicieron esto y pues como que sí sientes como esta aire de venganza, como de querer llegar hasta el final de esto. O tal vez eso es un poco más arriba, pero también se me viene a la mente, no sé, juegos como Uncharted, en donde se supone tú, el prota, eres como el héroe de la historia y según pues eres como que muy, no sé decirlo, como muy, pues eso, como un héroe, ¿no? Cuando pienso en héroes me acuerdo como de Batman, donde está el código Batman de no matas, porque si no te conviertes en... Ajá, y a mí se me hace que este personaje, es Nathan Drake, él pues también como que da esos aires, pero a la medida que vas jugando, hay esta disonancia en donde pues vas matando también a los que te encuentras, ¿no? Entonces, pero siempre el peso cae más en cuanto a la narrativa, no tanto como a estas mecánicas de ponerte a matar sin más. Entonces creo que está como esa gran diferencia entre este juego solo te pone a matar y ya, y este juego también puedes ponerte a matar y ya, pero no solo es eso, sino también
te construyen te ponen este gran peso que es la historia. Y justo tal vez retomando un poco Grand Theft Auto, no es que lo estuviera satanizando hace rato, y también tomando en cuenta lo que dice Guillermo, el juego te pone una narrativa en donde sí, también matas, pero también sigues la historia, y a la par tú puedes matar a otras personas, ¿no? No es como que también el peso del juego esté en eso, ¿sabes? Es como que una opción que tú puedes tomar o no. Y creo que en muchísimos juegos está esa opción también, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos también de pasarte juegos sin matar a nadie, también retomando Mario, tú puedes pasarte Mario sin matar a nadie. Entonces, también es cómo tú decides jugar estos juegos. Incluso el Ludagora pasado hablábamos de un juego que tocaba mucho esta temática como no tanto la violencia, sino como el decidir matar o no. Era con Undertale, en donde tú puedes tomar como estas tres narrativas, por así decirlo, en donde es el modo genocida, en donde tú te encuentras a cualquier monito y lo puedes matar, o está el otro modo en donde algunos los dejas vivir, otros no, y está este otro camino en donde te puedes ser amigo de todos y pues pasas el juego sin matar a nadie, ¿no? Entonces, creo que existe, pues sí, justo como decía, esta barrera entre los juegos donde el gran peso está en la mecánica violenta, por así decirlo, y en donde está el gran peso está en la narrativa, a pesar de que tienen una mecánica violenta. A mí me gustaría comentar, bueno, o sea, ahorita como voy a comentar otra cosa y lo voy a contar con lo que dijiste de Undertale, pero yo tenía una propuesta para pensar la violencia y los videojuegos de una manera diferente. Y me voy a agarrar aquí del filósofo Foucault, que él dice que la violencia es cuando actúas con un ser como si fuera un objeto, como si no tuviera libertad ni posibilidad de decidir. Y el poder se ejerce cuando actúas pensando que sí es una persona con libertad y con posibilidad de decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mario Bros., cuando tú vas saltando con los cupatrupas y los honguitos y así, estás siendo violento porque realmente, o sea, como que pues, nomás te valen, ¿no? Y vas por ahí a tus anchos. Pero en juegos de peleas, y voy a poner así como Mortal Kombat, es lo contrario. O sea, tú vas a una pelea con alguien que asumes que es una amenaza para ti, que te puede ganar. O sea, no es como que llegas y ya, y lo saltas y ya. Sino es como que hay toda una estrategia para vencer al contrincante. Entonces, en realidad no es un juego violento bajo esta visión, sino que sería un choque de poder, ¿no? Bueno, a ver quién es más poderoso que el otro. Juegos, por ejemplo, como Call of Duty también serían estos, ¿no? Porque es que es bien complicado, porque al final sí los desvives, y entonces ya como que ahí ya, digámoslo en cierta manera, los haces objetos, pero en una primera instancia, en el como sí de la guerra, pues sí reconoces que los otros son personas, que tienen, digo, cada juego lo trata diferente, hay unos que tratan de ser más sensibles a otro, que intentan hacer una inmersión más y ver como que pues tal vez no debería simplemente estar disparando así a quien sea. Pongo el ejemplo aquí de Call of Duty Modern Warfare, que en una misión tienes que, en la madrugada, me parece, tienes que entrar en una casa donde hay una familia y entonces creo que tienes que matar al papá, creo que esa es la misión, y luego está la mamá y un bebé ahí, ¿no? Y pues son completamente inocentes. Y entonces como que ahí ese juego justo tiene esta dinámica de poder, porque tú puedes llegar y matarlos, o sea, como a la mamá y al bebé. Y sí, de hecho sí te dice, ¿no? Como, oye, el mismo juego, ¿no? Como que se detiene y te dice, ¿qué onda? Pero, pues, o sea, como que se ve a la mamá, ¿no? Suplicando, al bebé llorando y tú como soldado con arma y así. O sea, como que teje más estas dinámicas de poder en lo que nosotros pensaríamos que es un juego puramente violento. Y Grand Theft Auto, como comentabas, por ejemplo, a mí sí me parece que es un ejemplo de violencia en su mayoría, o sea, la mayoría de las veces, porque, o sea, tú y yo, o sea, literal lo que dice, Grand Theft Auto, ¿no? O sea, robas carros y la mecánica es, hay un brother ahí parado, le abres la puerta, lo sacas y te metes en el carro y ya, o sea, como, no, o sea, como literal como si fueran objetos, como, o sea, no
no hay una diferencia si ese carro está siendo conducido o no, o si en vez de ser un humano es un robot, o sea, como que ahí ya no hay nada de poder, ¿no? O sea, es como medio fantasía de que puedes hacer absolutamente lo que quieras. Entonces me parece muy interesante esta postura de Foucault para como que darle la vuelta a la discusión de la violencia. Y también estaba pensando, o sea, ya juntándolo como con lo que comentábamos de Undertale, estaba pensando que si realmente hay videojuegos que tengan violencia sin sentido y cuáles. Y sin sentido se me hizo, o sea, como lo estaba abordando es, a ver, por lo general pensamos que en juegos como Grand Theft Auto la violencia no tiene sentido porque no tiene otra finalidad, ¿no? O sea, si estás jugando el juego de guerra, ¿no? Y yo qué sé, y la narrativa es que vamos a salvar el mundo, bueno, entonces estoy siendo violento porque voy a salvar el mundo. Pero en Grand Theft Auto es sin sentido porque no hay una finalidad más allá de la violencia. Pero lo que yo me pregunto es si realmente, o sea, cuando la violencia es el sentido, por qué como que lo vemos como algo malo? Y lo digo en la línea de que son los mismos jugadores los que tienen la decisión de ser violentos. O sea, al final, por X o Y razón, les está haciendo divertido a esos jugadores actuar de esa manera. Entonces no es un comportamiento que no tenga razón de ser. O sea, si hay una razón, podemos explorar cuáles. Ya estuvimos hablando sobre el desahogo. Y por ejemplo, en Undertale, ¿no? Se me hace bien interesante porque tú tienes 3 vías y hay muchos que eligen la del genocidio, ¿no? Y así te lo dice el juego. Incluso creo, o sea, como que hay mucha gente que o sea, entiendo, yo no lo he jugado, bueno, lo acabé, pero no jugué esa vía. Y entiendo yo que es así como súper difícil. Y hay mucha gente que es como, ay, no, sí, es que yo me lo pasé como así, vencí a tal personaje y no sé qué. Entonces, como, no sé, a mí me parece que esto de que la violencia pueda ser el propósito del juego o no, se me hace muy interesante de pensar y de cuando los juegos le dan esa libertad al jugador de, oye, ¿sabes qué? Tú experimenta o sea, la experiencia lúdica que tú quieras. Sí, justo me parece algo, bueno, retomando lo que dijiste, es esta fantasía, como vivir esta fantasía. Y creo que me dejó resonando un poco el por qué, creo que retomando otra vez este juego super violento, porque creo que, bueno, ya es una parte más como de análisis a mí mismo, de por qué decido no jugar este juego en donde solo matas porque sí, pero en Grand Theft Auto me gusta subir un coche a atropellar gente sin más, ¿no? Y justo creo que es esta parte de explorar, bueno, ya lo había mencionado antes, bueno, en nuestras reuniones anteriores, de explorar la violencia a través de estos medios sin que tenga una repercusión hacia alguien más y dañes a otras personas. Y esto no es totalmente mío, yo lo escuché por primera vez con un desarrollador de videojuegos indie, es español, se llama Alba Mayo, que justo dice eso, ¿no? Que los videojuegos son la forma más sana de explorar la violencia. Y justo pensando por este lado, ¿por qué si nosotros tenemos la oportunidad de atacar o no a alguien, decidimos atacarlo, ¿no? Y justo es esta parte fantasiosa de, pues porque en la vida real, si ataco a alguien, pues le voy a estar haciendo daño a alguien más o me van a meter a la cárcel o no sé, pero aquí puedo explorarlo y no pasa nada y aparte no es como que, bueno, si es que somos suficientemente como críticos y analíticos, no es como que vaya a quererlo hacer después a la realidad, que igual es un tema también un poco delicado porque no todos pensamos igual y no todos percibimos las cosas igual, entonces, pero sí, justo esta parte de pensar los juegos como una fantasía, tal vez no tanto como satanizar los juegos violentos, justo verlos como este objeto, ¿no? O sea, yo puedo tener un cuchillo enfrente y solo es un cuchillo, es una herramienta, no es, como mencionábamos, no es ni bueno ni malo, solo está ahí y yo decido qué propósito darle, ¿no? Entonces, los videojuegos igual, yo decido como
qué tanto va a influir en mi vida real y en mi vida virtual. No sé si me estoy yendo por otro lado, pero... No, en realidad lo que estoy pensando es que justo cuando hicimos el par de teambacks previos a la sesión, a mí me llamaba la atención cómo siempre derivaba en la noción o en el problema de la violencia. Y ya, digo, ahorita Fran Mosco lo expresó, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de violencia? Y de pronto pareciera que uno de los problemas que... Pues es que pienso como en dos cosas, como... Si yo digo que este objeto te está haciendo daño, te lo prohíbo. O te lo prohíbo o lo regulo. Es decir, pareciera que la manera de salir de esta relación violenta que tengo con este objeto, con este dispositivo, es que un tercero siempre me regule. Claro, ¿dónde va a caer el problema, digamos, más, o dónde tendría, por lo menos en términos políticos, en el sentido político más, no sé, más mediocre, ¿no? Pues se supondría que en lo social, ¿no? ¿Y qué es lo que más afecta a que tú tengas una conducta? Bueno, pues en la violencia que puedas ejercer sobre otro. Entonces creo que eso es una cosa que me llama la atención y que de pronto tendríamos o podríamos seguir pensando, ¿sí? Porque en un inicio, cuando hablábamos de la ludopatía, tenía que ver con mi incapacidad de poder regularme a mí mismo. Y en el caso específico de la ludopatía, se parece mucho como al alcoholismo, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, donde yo empiezo a evaluar que eso no está bien para mí, es cuando interfiere en mi vida familiar, personal, económica, social. Y a eso ya le podríamos hacer una serie de preguntas y si realmente eso es un problema, ya podríamos hacerlo, ¿no? Y eso nos podría llevar un poco más profundo de cómo me siento, o sea, es decir, esto me está dañando de alguna manera. Y de pronto es una pregunta cuya respuesta no nos puede dar un tercero, sino tendríamos que dar nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo tenemos una perspectiva de esa respuesta que no sea mediada o gobernada? Que ese es el problema, ¿no? Que sea gobernada por un tercero, porque si nosotros respondiésemos que el problema a todo lo que hemos estado discutiendo a lo largo del día de hoy es la regulación, a mí me parece que volvemos a caer en el mismo problema, porque entonces dependemos de un tercero que nos observe y nos regule todo el tiempo. Y esa observación y regulación de un tercero sobre la relación que yo tengo con algo o con alguien, a mí me parece que cae en la imposibilidad de seguir imaginando cosas. Y entonces pensaba como justo si hay una diferencia entre el hacer como sí y la fantasía, porque creo, a mí me parece que un poco por ahí podría ir una línea de aproximación a lo que estamos planteando, porque en términos, como lo habíamos planteado desde Huizinga, era el como si todas las posibilidades, y que es una de las discusiones que ya hemos tenido con los videojuegos, ¿no? ¿Qué tanto la programación permite la creación del usuario de otras cosas dentro del juego? ¿Y qué tanto la programación del juego en realidad solo está limitando al usuario a 3 caminos con una derivación? Pienso que regularmente es eso, ¿no? Te crea la fantasía de 3 líneas de tiempo, pero al final del día, o 4 o 2, ¿no? Los resultados siempre son, o sea, no hay una combinación de variables que me lleven a la infinidad, ¿no? Sino en realidad son finitas. Son finitas y podría eventualmente jugarlas todas y se acabó. Pero ¿en qué momento yo realmente puedo transformar la dinámica del propio juego, ¿no? Entonces, es ahí donde me parecía interesante como la diferencia entre el juego como la posibilidad, como todas las posibilidades, y la fantasía, porque entendido en estos términos, de pronto la fantasía, pienso en las matanzas, ¿no? El fantasear con hacer cosas como este pensamiento iterativo, recursivo, rumiante, ¿no? Y entonces que una dinámica de juego que es limitada me puede estar llevando sobre ese pensamiento recursivo. Entonces,
alimentar una fantasía. Entonces, claro que se puede discutir mucho alrededor de esto, pero pensaba que ahí como que estaba, como que podría haber una buena pregunta, digo, tanto si para alguien le interesa aproximarse a la violencia en los videojuegos, ¿no? Porque ya habíamos tenido de pronto también en el café filosófico esta discusión sobre qué carambas es la violencia, ¿no? Porque la experiencia de la violencia cambia, ¿no? Es decir, lo que puede ser violento para una persona en ciertas condiciones económicas y sociales, para una persona en una situación económica más baja, eso que para ti es violento, para mí puede ser lo cotidiano, ¿no? O sea, es decir, hay que tener como mucho cuidado con, o sea, cuando alguien regula, ¿desde dónde está regulando? Si yo establezco que esto no, a mí me parece muy tremendo que mi experiencia de la creatividad, que es lo que tendría que ser el juego, esté regulada, ¿no? Porque entonces limita y entonces entender el juego en el como sí, pues queda completamente estropeado, porque entonces, ¿cómo vamos a regular la dinámica del juego? O sea, si nosotros esperamos a que la autoridad lo entienda, o sea, el trayecto es súper largo, ¿no? Y además para cuando entienda a dónde vamos, pues nosotros ya vamos en otro lado. Entonces, como, esa dinámica de la regulación a mí me parece un poco complicada, ¿no? Y creo que parte de normar al otro sobre su experiencia en el mundo, y creo que los videojuegos para una generación específica, por lo menos creo que las más jóvenes, el juego me parece que es una experiencia importante en la construcción de lo que está haciendo y en lo que se está convirtiendo, ¿no? Justo siento que esto de la regulación, o sea, ya puede caer mucho en pues, el paternalismo, ¿no? Estas personas no pueden tener una experiencia de juego sana, entonces no van a poder jugar, ¿no? Y, o sea, justo el paternalismo, pues, de la palabra padre, ¿no? O sea, de un padre no le permite hacer cosas a su hijo porque no sabe que se está poniendo en riesgo o lo que sea, ¿no? Sabe que pues, tiene sentido cuando estás decidiendo por una persona que en verdad no puede decidir por sí sola porque es un niño, por lo que sea, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, regular las cosas sobre cosas de juego, de creatividad, no sé, a mí se me hacen raras y se me hacen como, porque debería de decidirse por la persona, ¿no? Pero Sí. es que también, o sea, por ejemplo, en el caso de la ludopatía, o sea, de apuestas, es que también es muy complejo porque es una adicción. Y entonces, o sea, como que tal vez hay un estigma, en el sentido de que, pues esta gente no está consumiendo una sustancia. Entonces, como que mucha gente piensa, pues nomás deja de ir a apostar, ¿no? Pero realmente es más complejo que eso, o sea, es como una incapacidad. Y, y ahí como, pues, o sea, no sé si regulación sea la palabra, pero tal vez sí debería considerarse más como un tema de salud, que digo, o sea, en su mayoría lo digo como a nivel social, al igual que las adicciones de otro tipo, específicamente a sustancias, y no se hace tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay tanta prevención en el tema de apuestas. No hay tantos, o sea, no ves como apostadores anónimos, ¿no? Y yo, o sea, yo no soy quien para solucionar el problema, o sea, yo no tengo idea, ¿no? O sea, solo se me hace como muy interesante porque este tipo de adicción conductual la tratamos un poco distinto a otro tipo de adicciones. Sí, justo creo que ahí donde prenden muchas alarmas esto de regular las infancias, ¿no? Que de hecho hace rato comentábamos, ¿no? No es lo mismo alguien que juega Grand Theft Auto a los 35 años a alguien que a los 5 está viendo a alguien jugar Grand Theft Auto, por ejemplo. Incluso ni siquiera jugarlo, solo ver que se está interactuando de cierta forma. Y creo que ahí es donde hay mucha sensibilidad, ¿no? De no, sí se tiene que regular porque el niño todavía no tiene la autonomía de ponerse, pues sí, sus propias reglas y decidir por sí solo qué es lo que sí le conviene, ¿no? Como hacia él.
Entonces, por ejemplo, pasa mucho también Adiós. con el consumo. Adiós. Estamos intentando Sí. regresar a la cámara. Alguien estaba viendo y así, ¿no? Ya comentaron ahorita algo. ¿Te quedó? Pues no, pero... Te esperamos, Héctor. Ya, volvimos. Listo. Porque aquí también hablando de qué juego juega quién, pues siempre está el gran tema. Bueno, hay juegos para niños. ¿En qué momento podemos considerar que un juego puede ser apto para ser jugado por niños? Y ahí entra el tema de la violencia, el tema de las adicciones, ¿no? Entonces, al final, nuestro problema en educar a las infancias siempre termina sacando, creo que lo más alarmista de esto de querer prohibir, querer regular, querer decidir por alguien. Que a mí lo que me preocupa es quién lo va a regular, con qué herramientas. O sea, no estoy diciendo que pura anarquía, al menos no estamos listos en este momento para entrarle de lleno, pero quién y con qué herramientas, porque el problema es que en nuestro país siempre hacemos copias de las regulaciones de no sé dónde y lo único que hacemos es cambiarle la dirección y el país, ¿no? Y en lugar de ponerle uruguayos le ponemos mexicanos, en lugar de ponerle suizos le ponemos mexicanos. Entonces, en realidad es quién y con qué herramientas, y además justo que no podemos meter como a este costal de los videojuegos, todos los videojuegos son violentos, ¿no? O todos los videojuegos son de microtransacciones, o todos los, ¿no? Abril quería decir algo. Sí, tú me dijiste. Pero creo que sería un poco como regresar a las discusiones anteriores. Pero igual, pensando en que esta sesión era no solamente como de ludopatía, sino en general de conductas abusivas alrededor de los videojuegos, propusieron algo como lo de la toxicidad de las comunidades de juego, ¿no? Y ponían, por ejemplo, League of Legends. Y yo estuve investigando así un poco sobre como por qué se conoce a esa comunidad en específico como por ser tan tóxica. Y también pensé un poco por eso digo que regresando a la discusión que tenían, en cómo la narrativa de los juegos condiciona un poco como, no solo cómo nos relacionamos los jugadores con el juego, sino también los jugadores con otros jugadores. Y por ejemplo, en el caso de League of Legends, en el que el propósito es como ganarle a tus enemigos, o sea, es un juego como de equipo, pero que depende mucho del desempeño de cada persona. Es muy fácil como que tú creas que tú lo estás haciendo bien, pero que tu compañero se equivocó en algo y que por eso perdiste, ¿no? Y todo el objetivo del juego es ganar, y si no ganas, pues te molestas, ¿no? Y también estaba pensando en un juego que platicamos hace tiempo, que es Journey. Creo que lo platicamos en la sesión de los videojuegos como forma de conocimiento. Y este juego pues solo es como de exploración, en el que vas como explorando por un sitio desierto, ¿no? Y te encuentras con otros jugadores, pero tú no puedes hablar con ellos, y la única manera de comunicarte es como que impulsándolos. Y ellos te impulsan a ti, tú los impulsas a ellos, y con este impulso puedes seguir como explorando, ¿no? Pero entonces el diseño del juego es totalmente diferente, y las relaciones que tienes con los otros jugadores son súper diferentes, porque en el caso de League of Legends, pues es como acabar con el otro jugador, ¿no? Y con tu compañero, el que está jugando contigo, es como exigirle que juegue perfectamente. Pero en el caso de Journey, es como súper diferente, ¿no? Con el otro jugador solo puedes como darle un clic para que tenga más impulso y pueda seguir explorando. Entonces, pensaba en eso, sobre cómo un poco la narrativa de los juegos condiciona también nuestra relación con ellos y con otros jugadores, pero también que no todos los juegos pueden ser Journey, ¿no? Y no todas las historias, ni todo en la vida es como que tan bonito y como explorar y todos seamos amigos, ¿no? Entonces, en la vida hay como experiencias de violencia, y también como que experimentar la violencia puede llevarnos a sensaciones que podemos expresar también artísticamente. Entonces, como si dijéramos, ay, vamos a vetar todos los videojuegos de violencia, nos privaríamos
como de experimentar y de reflexiones importantes. Como lo que mencionaba Juan Pablo de esta misión en Call of Duty en la que puedes matar al bebé, me parece que tampoco es tan gratuita esa violencia, porque justo como decías, cuando matas al bebé, hay un pantallazo negro y te dice el juego, ¿Are you serious? O sea, incluso el juego te está cuestionando como, ¿qué onda? ¿Por qué decides matar al bebé? ¿No? O sea, pues tenías todas las posibilidades de no hacer eso y decidiste hacerlo. Como que te lleva también a cuestionarte como, ¿qué onda contigo, no? ¿Por qué decidiste hacer esto? Y ya es todo. Por el momento. Por el momento. No, justo de lo que dice Abril, regresando al bebé famoso de Call of Duty, yo no dudo que algún programador haya puesto la estadística, ¿no? De, a ver, de todos los que pasaron por aquí, ¿quién sí le disparó al bebé? Y al final, pues esa estadística revela cosas, ¿no? De, ok, el juego que hicimos que incluyó esta posibilidad, tantas personas eligieron eso, ¿no? Y se podrían tomar decisiones después de qué pasa, ¿no? Porque algo que son los videojuegos, sobre todo estos juegos AAA, es que son unos monstruos en captura de estadísticas, ¿no? Uno pensaría en primera instancia, bueno, obvio para que sigan siendo más eficientes a la hora de atraer jugadores y consumidores y así, pero también revela pues cómo se están comportando las comunidades en esos juegos, ¿no? Y bueno, también ahorita de lo que decía Abril, me hizo acordarme mucho de muchos análisis que se han hecho de videojuegos que recompensan formas de ser, actitudes que en un entorno capitalista competitivo viva la eficiencia, pues ayudaría, ¿no? Por ejemplo, en una lógica de destruyes a los demás, tú ganas, alguien en una empresa podría pensarlo de esa forma y entonces eso le ayuda, porque el sistema está diseñado también así. Entonces, hay muchas posturas al respecto, ¿no? No, lo que pasa es que estos juegos están reforzando, están legitimizando el hecho de ser competitivo, ¿no? Y hay también toda una corriente de juegos que van en contra de ser competitivos, tratando de explorar justo caminos que no ven a otro jugador como la competencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, los sistemas de puntuaciones, ¿no? Al final sí es yo tengo más puntos que tú, yo tengo más, te gané, y es ese tipo de cosas, por supuesto que en un entorno financiero se ven mucho, ¿no? Vemos series que quizás lo exageren un poco como House of Cards, ¿no? Donde tenemos políticos que ven su juego, ¿no? De esa forma, y en ese sentido, pues es muy importante también ver hasta qué punto, si es algo casual o si es algo intencional en algunos juegos, pues aplaudir el hecho de que destruiste a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay juegos donde al contrario es vergonzoso, es algo no tan aplaudido el hecho de que hayas matado a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, justo de lo que comentaba María de los otros como sí, creo que sí estoy de acuerdo en que hay toda una laguna de posibilidades que no se han explorado porque la tendencia siempre es ir hacia la competencia, ¿no? Incluso la otra vez hablábamos y, por ejemplo, Kasemi y yo somos programadores y lo sabemos muy bien, cómo incluso el mismo lenguaje de programación, la forma y la sintaxis en la que está hecho, pues tiene es tendencioso, ¿no? La función para desaparecer un objeto de una escena se llama onDestroy, ¿no? O sea, no es on disappear, no es on deactivate, una cosa así, no, es destruirlo, ¿no? Y eso ya está poniendo algo, ¿no? Ya es una dirección de diseño desde la programación que está, ¿no? Y pues creo que sería también muy interesante ver los que hacen los videojuegos, ¿no? Cómo sus herramientas, y regresando a todo esto que mencionas, Marilena, de Yukhui y eso, cómo ya sus objetos técnicos justo ya están apuntando hacia esa dirección, ¿no? Y no es tanto creadores maquiavélicos que estén como viendo cómo hacer adictos, ¿no? O sí, pero sí. En determinados tipos de juegos, ¿no? Sí. Bueno, Fran Mosco tiene otro comentario. Ahora que tocan el tema de... Es que no sé si nos va a bajar
Facebook, porque hemos dicho esta palabra muchas veces. Es como quitarle la vida a alguien. Recuerdo las palabras de Gus Rodríguez. Él nunca habló de quitarle la vida a alguien. Él trataba de dar el mensaje de vencer, derrotar o ganarle, pero no de matar. Ya lo dije. Porque es que lo escribió muchas veces. Porque decía que eso era importante en cómo el público percibe los juegos. Pues es que pensaba como en varias cosas, ¿no? Esto que decía Abril sobre la experiencia de la violencia me parece que es un tema muy tremendo, porque justamente a partir del tema de la guerra, ya en algún momento en la Guerra Fría, en la Guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Cuando se televisaban y además ciertas imágenes, digamos, un poco pobres en nitidez, porque las cámaras en aquel entonces no eran las cámaras de ahora, pero ahora lo vemos, por ejemplo, con Gaza, ¿no? O sea, es decir, ¿qué repercusión tiene mirar una imagen cuando la experiencia de esa violencia o de esas vejaciones no se vive en primera persona? O sea, es decir, ¿cómo repercute eso en mi construcción de mi personalidad? Porque una cosa es que yo lo vea y me dé cuenta que está pasando y diga, ay, qué mala onda, y sienta impotencia, pero no creo que la experiencia de la violencia sea la misma de quien sobrevive en el territorio esa guerra, ¿no? Y ahora, justo no es la misma la experiencia de las personas que están en el territorio siendo bombardeados que la experiencia del soldado que a través de un dron, de manera telemática, está haciendo la guerra. O sea, la experiencia de la guerra es distinta cuando estoy en y cuando no estoy en el espacio, ¿no? Cuando estoy relacionada con el conflicto y cuando no estoy relacionada con el conflicto. O sea, a mí eso me parece, no tengo la respuesta, pero creo que sería algo interesante de pensar, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de la violencia? ¿Y qué implica la experiencia de la violencia a través de los videojuegos, ¿no? Y además, ¿qué implica la experiencia de la violencia a través de un videojuego cuando mis condiciones de vida son estas, o son estas, o son estas, o son estas, ¿no? O sea, es decir, también implica cuál es el individuo que está jugando, aunque sea el mismo juego. Y esa otra cosa que decía Guillermo sobre cómo se están creando estos escenarios. Es decir, que un poco la finalidad de Ludagora es que los desarrolladores o los interesados en los videojuegos también estos materiales o estas discusiones funcionen para proponerse la posibilidad de la elaboración de otros juegos que no existen todavía, ¿no? Porque si entendemos el juego como la posibilidad, o sea, es decir, como cualesquiera cosa que signifique la humanidad, tenemos un montón de problemas y creo que el espacio de los videojuegos podría ser la posibilidad justo de ensayar otras posibilidades. Entonces también como esta posibilidad que da el juego de que te pasó una vez, entonces puedes ensayarlo de una manera diferente y ensayarlo de una manera distinta. Entonces no sé, como esas dos cosas me parecían interesantes, como el ensayo y la experiencia. Y pues bueno, ahí ya habíamos planteado si encarnar la experiencia y vivirla de manera digital tienen los mismos efectos o no. Yo creo que no tendría que ser o una u otra, ¿no? Porque podrían ser ambas. Y los resultados creo que serían distintos. Porque no borro la experiencia de lo vivido en el juego con la experiencia de lo vivido fuera de la digitalidad, ¿no? Las dos tienen repercusiones una en la otra. Sí, digamos, uno no sale neutral de como si, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, regresando a esta pregunta de la violencia de los videojuegos y la violencia, bueno, al menos pienso que no está tan separado, ¿no? Como uno quisiera que estuviera. Y por eso sigue muy activa, ¿no? La discusión de regular este tipo de juegos, de cómo crearlos y también quién es alguien que sí los puede jugar.
Y yo pensaría como de plantearse la posibilidad de acompañar la experiencia del juego, porque justamente pensando en los niños, porque además, que es una cosa que a veces converso con Juan Pablo, con más jóvenes que yo en el laboratorio, que es que seguimos teniendo las mismas discusiones que se tenían con la televisión, que las caricaturas son malas, las caricaturas hacen violentos a los niños, o que las películas, pero el papá no se plantea la posibilidad de acompañar al mirar la caricatura, porque con qué herramientas el niño va descifrando lo que está viendo. Evidentemente no va a haber manera de acompañar la totalidad de la experiencia de lo que está viendo, pero al menos responder algunas preguntas o decirle, oye, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? Yo qué sé, ¿no? O sea, es decir, como que de pronto las regulaciones, sobre todo cuando pensamos en los pobres niños, ¿no? Porque siempre es a los pobres niños a los que se pone enfrente para validar que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Porque lo estoy cuidando. Pareciera que lo que quiero es como que me den un certificado de que este juego no le va a hacer daño para que entonces yo me pueda ir y que se pueda quedar jugando sin problema, ¿no? Es como un sello de que eso está bien, ¿no? Que vea Paw Patrol. Es como no todas las experiencias de todos los niños tienen que ser iguales. Hay una pregunta, y creo que esto está bueno, dice Omar González, ¿qué podrían decir de la violencia en Fear and Hunger? Entonces creo que esto es bueno, ¿no? Como pensar que cada juego se puede discutir por sí mismo. ¿Han jugado Fear and Hunger? No, La yo verdad es que no. no lo conozco. ¿No? Habrá que investigar. Te fallamos, Omar. Pero lo van a jugar y la próxima vez. Ya, Pensamos que sea el prólogo. o que nos explique un poco de qué se trata. A mí me pareció también muy valioso eso que comentaba Abril sobre cómo plantean los juegos sus narrativas en la manera en la que te relacionas con otros jugadores. Creo que ahí hay un tema bien interesante y, por ejemplo, o sea, retomando como donde empezaste sobre la toxicidad en League of Legends, pues es muy diferente estar en un ambiente competitivo, en equipo, en lo virtual, desde tu casa, desde la comodidad, desde el anonimato también, donde puedes estar en un chat y estar ahí soltando todo. Por ejemplo, estar jugando en una cancha, ¿no? Y también, bueno, yo creo que todos en alguna vez que hemos jugado, no sé, básquetbol o cualquier juego en equipo, ¿no? Y nos equivocamos y resulta que o sea, que nuestro equipo pierde y como que sí es muy puntual que fue nuestro error, o sea, como sentir vergüenza, ¿no? O sea, obviamente todas las personas tienen diferentes reacciones, pero siento que eso es algo que común, ¿no? O sea, decir como, perdón, equipo, fallé, me equivoqué, no sé qué, bla, bla, ¿no? Pero desde el anonimato y como no sé qué pasa en estos juegos, que justo es como, no, yo no me equivoqué, y van como a la confrontación de, oye, es que tú hiciste esto, y empiezan a ya aceptar un montón de cosas. Entonces también hay como un aspecto corporal súper importante, que, o sea, mucha gente que actúa así, ¿no? O sea, como con estas actitudes tóxicas o agresivas, en la corporalidad no lo harían. Y también creo que se hace como una especie de cultura. O sea, si tú juegas un juego y estás acostumbrado a ver este tipo de dinámicas, ¿no? Y de que se estén ahí insultando todo el tiempo, pues como que lo normaliza. Yo, por ejemplo, o sea, no jugaba mucho CSGO, pero cuando lo empecé a jugar, o sea, sí me sorprendió así la cantidad de slurs que se soltaban así al aire, pero así, o sea, como un nivel brutal, ¿no? Y lo comparo con Valorant, que se juega más, que es el mismo género, muy similar, y aunque sí tiene su onda de que gente se enoja, ¿no? Incluso hay como casos de misoginia que me ha tocado ahí estar presente, pero no, o sea, sí es como muy diferente, o sea, como que la comunidad de jugadores y la manera en la que se relacionan entre ellos, aunque sea un juego del mismo género, por alguna razón, cambia mucho. No sé si es la edad o que uno es como más bélico, mientras el otro es como más caricaturesco, o no, la verdad es que no sabría decir bien, pero no sé, me parecen problemas interesantes para pensar. Pues no sé si quieren que vayamos cerrando. No podíamos abarcar todos los problemas que esto implica, pero por lo menos señalar algunos
e invitar a que quienes ven el streaming o la repetición del streaming, pues también nos sigan haciendo preguntas. O sea, la idea de Ludágora es eso, como estarnos preguntando cosas, seguir la discusión. ¿Con qué les gustaría cerrar? Bueno, pues a mí quizás diciendo que cada juego debería de ser una oportunidad de volver a preguntarnos, ¿no? Y una respuesta que creemos que ya tenemos, pues desestabilizarla, problematizarla y creo que si uno, ojalá tuviéramos ese tiempo libre, ¿no? Para explorar muchísimos, pero de los que podemos, pues siempre estar actualizando esta pregunta, ¿no? De la violencia, estas preguntas también que hemos hecho, ¿no? La violencia en los videojuegos está muy vinculada a la violencia. Uno sí puede ir a jugar como si y regresar del como si neutralmente, como si nada hubiera pasado. Ahora sí que podemos irnos de vacaciones al mundo del como si y ya, o sea, absolutamente sin ningún efecto regresar. ¿Qué pasa con las infancias, no? En este contexto, muy valioso, ¿no? Siempre estar discutiéndolo. Pues desde muchas perspectivas que ya lo hicimos aquí en Multidisciplinariamente, muy valioso. Bueno, yo creo que terminaría con algo similar a lo que dice Guillermo, es como el ser crítico con lo que jugamos, no crítico en el sentido de satanizar las cosas que son buenas y las que son malas, sino solo ver eso, ¿no? Como las cosas que están ahí y nosotros, pues explorarlas, darnos esa oportunidad de explorar, pero igual ser críticos y no dejar que, por ejemplo, en el tema de la violencia, que trascienda de esa fantasía en el juego y pase a dañar a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esa parte de explorar, pero también ser crítico para no terminar como demasiado envuelto en estos temas. Y más en que es como la violencia y también como en la adicción, ¿no? Como también encontrar ese punto de decir, no, ya me estoy volviendo adicto a League of Legends y ya me enojo todo el tiempo y ya estoy de mal humor todo el tiempo. Entonces lo voy a dejar, que fue caso personal y yo dije, no, ya no voy a jugar este juego, me está dañando. Entonces creo que es eso, es explorarlo, decir, está padre, está muy bien, pero creo que no es para mí. O decir, ok, está muy padre y creo que puedo controlar como esta parte del videojuego y mi vida como, más allá de lo virtual. Yo invitaría como a hacer el ejercicio de lo que nos están escuchando y juegan videojuegos, que reflexionen sobre qué tipo de videojuegos les gusta jugar, y no lo digo en un presente, sino lo digo como desde que eran niños o cuando empezaron a jugar hasta ahora, como qué tipo de juegos son los que más les agradan y por qué. Yo creo que eso es una manera de conocerse a uno mismo, ¿no? De sus preferencias y de qué tipo de dinámicas nos gustan, no desde la valorización, o sea, como dicen así, de esto es bueno o malo, pero me parece un ejercicio muy valioso y ver como, pues, qué tipo de jugadores son cada uno y qué tipo de cosas no les gusta. Yo creo que un poco, bueno, más bien allá está la corporalidad, ¿no? O sea, más allá de preguntarme solamente como en esta cosa muy intelectual sobre el juego, es cómo me siento cuando juego esto, es decir, por qué me gusta lo que me gusta, que además es una pregunta que nos hacemos toda la vida y nunca tiene una respuesta cerrada, ¿no? La experiencia se va transformando, pero esto que dice Juan Pablo creo que es muy importante. Los invitados del día de hoy. Y yo me quedo pensando mucho como justo, bueno, lo que estaba pensando con el desahogo y en el pensar en cómo nos enfrentamos a estos juegos violentos para intentar desahogarnos, pues al final de cuentas es acercarnos a una exposición de imágenes violentas. Y hablando como cuando lo mencionaste con Foucault, me parece que es naturalizando, que es justo como cómo nos vamos adaptando más a estas imágenes y esto se va volviendo la norma. Entonces también como ahí ser críticos justo como ante qué tipo de videojuegos y como qué tipo de imágenes nos estamos
acercando y relacionando, porque eso lo va haciendo más cotidiano. Yo me quedo pensando un poquito en como que cuestionar esto de un poquito con este círculo vicioso de quiero jugar porque quiero ganar. En verdad me va a hacer sentir mejor ganar una partida, o cuando gane esa partida voy a querer ganar otra, o me puedo sentir bien simplemente dejándolo ahí, ¿no? Bueno, ¿estamos en septiembre? El 30 de octubre vamos a tener una sesión donde vamos a estar pensando videojuegos de terror y quienes quieran venir de cosplay de alguna cosa que tenga que ver con algún juego de terror que les guste, pues son bienvenidos. Creo que vamos a poder discutir cosas muy interesantes como narrativas de terror, qué nos asusta, cómo se construyen estos personajes de terror, cómo pueden estar enmarcados en ciertas culturas. Bueno, creo que vamos a poder discutir cosas interesantes y tiene el plus de que quien quiera venir en el cosplay de alguna cosa que tenga que ver con algún videojuego, pues vamos a estar acá. Pueden estar así como estuvieron los invitados de hoy platicando con nosotros y muchas gracias. Nos vemos. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.